Ya estamos en la clase 5. Esto se va a dedicar un poquito más a las zonas frescas, qué son las zonas frescas, qué son las zonas originales y cómo vamos a hacer nuestras entradas. Porque acá, presten mucha atención, vamos a tener una confirmación más para agregar al checklist. Ya sabemos que tiene que romper tendencia, y ya sabemos que tiene que romper zona opuesta. Pero hay algo más que hay que tener en cuenta y no es de menor importancia. Bien, esto es para que ustedes tengan un trade un poco más eh, exacto, un poco más prolijo, es un trade un poco más confirmado y con mucha seguridad. Bien, entonces, ¿qué son las zonas frescas? ¿Qué son las zonas originales? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros nuestras entradas en esas determinadas zonas? Bien, disculpen ahí. Una zona original, vamos a empezar por ahí. Supongamos que el mercado viene de este estilo y genera un desequilibrio que luego cae. Y rompe zona opuesta y demás, ¿no? Tenemos la confirmación de que eso es una zona de ofertas. Bien, entonces, supongamos que esto es una zona oferta. ¿Por qué esto es una zona original? ¿Por qué esto es una zona original? Es una zona original porque no está creada por ninguna zona anterior. ¿Se me entiende? Vamos de vuelta. Una zona original no está creada por otra zona de oferta anterior, como nosotros vamos a ver en este punto. Que el mercado vuelve, ¿sí? Vuelve así, me rompe la línea de tendencia. Entonces, esto no es una zona original. Ni esto es una zona original. ¿Por qué? Porque está creada por otra zona de oferta. Entonces, este que se fue creado por un desequilibrio es una zona original, porque no está creado por nada más atrás. En cambio, estas zonas que tenemos acá está creado por la zona de oferta en la que estamos ahora mismo ubicados. Bien, eso primero para destacar. Segundo, vamos a poner acá que es una zona original. Texto. Zona original. Y luego vamos a prolijar un poco este movimiento. Ahí, supongamos que esto está así. Y acá tenemos la segunda zona que no es original. Vamos a cambiar el color para identificarla también. Bien. Entonces esta es una zona no original. Bien. Ahora, ¿por qué yo les explico un poco lo que es una zona original y una zona no original? Simplemente porque las zonas originales son a veces un poco más fuertes que las zonas que ya no son originales y se crean dentro de una zona de ofertas o una zona de demanda. ¿Por qué? Porque ya cuenta con un toque, entonces la zona original ya está testeada, a lo que me lleva al siguiente punto. Zonas frescas. ¿Qué son las zonas frescas? Las zonas frescas son cuando jamás fueron testeadas. Bien, supongamos que todavía en este punto del mercado no está testeado la zona original. Sigue siendo zona original fresca. Bien, ahí es una zona original fresca. ¿Por qué? Porque todavía no fue testeada. Entonces nosotros podemos confiar en nuestra entrada en esta zona, porque es una zona fresca y una zona que cumple con los términos que nosotros buscamos. Los términos de que rompa línea de tendencia o que rompa zonas opuestas. En este caso cumple con ambas o cumple por lo menos con romper zona opuesta. Acá tenemos tendencia y, por ejemplo, por acá tal vez tendríamos una zona opuesta. Bien, entonces cumple. Y la zona fresca es lo mejor para poner el primer trade. Bien. Después de que ya se pone el primer trade y la zona fue testeada, ya no es más fresca, sino que ahora es una zona testeada. Bien, entonces, en esta zona testeada, ¿podemos entrar nuevamente con un segundo toque? Sí, pero este segundo toque ahora sí va a ser a confirmación.
¿A qué me refiero con esto de a confirmación? No veo el chat, perdón. ¿Dónde está el chat? Mm, Ahí está, ahora sí. Claro, es una zona de oferta no original. Ahí me pregunta, ahora vamos de vuelta a ese tema, pero ahí tenemos una zona original que ya está testeada. Entonces nosotros acá, sin necesidad de que nos dé una nueva confirmación, podemos entrar a la venta sin problemas porque es una zona fresca. Y una zona fresca te invita a que vos entres a la operativa sin temor. Bien, ahora, luego de eso, se genera otra zona de oferta. Bien, que es una zona de oferta no original porque se crea dentro de la zona original anterior. Pero ahora es una zona no original, pero es una zona fresca. Bien, y al ser una zona fresca, tenemos mucha posibilidad de volver a tomar ese trade de esta zona de oferta. Entonces, una vez que el trade sube y vuelve a tocar esa zona, y además, si prestan atención, está tocando de vuelta la zona original testeada, acá ya no se vuelve una zona fresca, sino que ya es una zona testeada, que nos invitó de nuevo a poner nuestra entrada en su zona fresca. Bien, una cosa como esta. Entonces, ¿qué pasa ahora con la zona que ya está testeada anteriormente, la original? Es que ya no está testeada, sino que está usada. Ahora sí, cuando ya una zona está usada, cuando tiene dos toques o más, o sea, uno acá, acá tiene dos, y con este sería el tercer toque, cuando una zona ya está usada, lo único que queda no entrarle. Yo aconsejo que no le entren a simple vista, que no le entren a ciegas, porque es un tema de que la zona usada ya es lo más probable que la rompa. Bien, entonces si ustedes quieren entrar a una zona usada, lo que tienen que esperar es confirmación. Por ejemplo, que nos rompa una tendencia o algo por el estilo. Por ejemplo, así. Y ahí rompe y ya podemos entrar con la siguiente zona no original y vender. Pero ya les digo, cuando ya tienen más de dos toques, consejo propio, no le entren y no busquen ni confirmaciones, solamente esperen el rompimiento para buscar nuevas zonas de demanda. Bien, pero en este caso sería algo así. ¿Se entendió lo que es una zona original? ¿Se entendió lo que es una zona de ofertas? Ahí leo las preguntas. ¿Es probable que rompa por la acumulación de liquidez? Y aquí mezclamos con institucional o es distinto. Una zona de oferta o demanda, que esto lo voy a explicar ahora en el tipo de entradas que vamos a tomar, eh, ¿es posible que acumule liquidez? Sí, o sea, en zona de ofertas y demanda acumulan liquidez. ¿Es posible que haya una institución? Sí, hay posible que haya manipulación institucional, claramente, pero eso lo aprenden todo en lo que es el trading institucional. Acá vamos a basarnos solamente en oferta y demanda. Pero ya con la gente que ya estudió institucional, con nosotros, ya sabe que donde haya más de dos toques en una misma zona, hay posible manipulación de mercado y eso va a generar también una ruptura de la zona de oferta, dependiendo si es muy fuerte o no tan fuerte, y que caiga y que no revalide la zona de oferta de nuevo, porque ya está ultra usada, sino que vaya a buscar el responsable para luego irse a la compra. Bien, si el responsable fue el base, supongamos ya que tocamos el tema, vamos a terminar de explayarnos. Si acá tenemos el base del valle, perdón, eso no era. Tenemos la zona de demanda, que es el valle, el base del valle, y nos rompe la zona de ofertas, ya vemos que naturalmente tenemos uno, dos, tres toques de acumulación de liquidez, una institución, una manipulación que se logra. Entonces eso después se va a corregir. ¿Y qué pasa con ese momento? Va a ir a buscar claramente nuestra zona de demanda, lo cual en este caso tal vez se haga así y cumpla con la estrategia que nosotros buscamos. Pero ahora, las cosas se suelen dar de manera diferente con el tema institucional. ¿A qué me refiero con esto? Antes de seguir,
¿Alguna duda con esto de zona original y zona fresca? Saben que las zonas frescas son las mejores para empezar a encontrar nuestras entradas y la zona después cuando ya es una zona testeada, es bueno buscar, cuando va a ser una zona usada, buscar confirmación, buscar a que vuelva a romper línea de tendencia y demás y no entrarle de una con un límite en este punto. Como nosotros tenemos acá en la zona, cuando era una zona fresca, le entramos de una, pero cuando ya es una zona testeada, le tenemos que entrar con confirmación. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, seguimos entonces. Vamos a borrar esto y vamos a buscar un ejemplo. Antes de borrar esto, bueno, sí, vamos a borrar esto y vamos a buscar ejemplo y ya vamos a continuar con el tema institucional para que sepan cómo entramos al mercado y demás, de los tipos de entrada. Vamos a volver al ejemplo que teníamos en la clase anterior, que ya tenemos marcado acá. Bien, perfecto. Entonces vamos a borrar todo esto de la clase anterior. Chau, 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 chau. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver si esto es una zona original o no. Bien, perfecto, listo, encontrado. Zona original acá. ¿Por qué? Porque rompe con nuestras zonas opuestas. Rompe con esta zona y hasta rompe con esta zona, que son las zonas de demanda que nosotros tenemos. Entonces, este desequilibrio que se hizo acá, vamos a tocarlo, es una zona original y fresca. Bien, es una zona original y fresca. ¿Por qué original? Porque no se basa de ninguna otra zona de oferta. Se creó así sola el desequilibrio que generó el drop para romper las zonas opuestas y romper la tendencia y demás. Entonces, esa zona original, bien, luego va a ser testeada. ¿Sí? Hasta acá es una zona original fresca, pero cuando llega a este punto, que es nuestro punto de entrada, ya se convierte en una zona testeada. Bien, ahora, acá adentro podemos ir buscando zona de oferta y demanda, eso no hay problema. Vamos a ver que si nosotros marcamos nuestra línea de tendencia, estos son los mejores casos para operar, chicos, se los digo en serio. Si buscamos esto y tenemos nuestras líneas de tendencia, vemos que este desequilibrio que está acá, que es una zona original, ya que estamos también, borremos esto. Tenemos una zona original acá que no se basa en otra zona de oferta, no se creó acá adentro, sino que se creó abajo. Ahí nosotros tenemos una nueva zona de oferta original, pero ya está testeada, usada y recontra remil usada. Bien, las cuales acá en la fresca le podemos entrar tranquilamente, pero cuando ya están usadas debemos esperar confirmación. Bien, entonces así de sencillo. Esta ya está usada, esta está testeada, perdón, la cual nosotros hubiéramos agarrado la venta en este punto. El stop loss por acá, el take profit 114 y seguimos. Vean cómo luego vuelve a buscar la misma zona y se termina siendo una zona usada. Pero esta zona usada es operable. ¿Por qué? Porque no das confirmaciones. Nos da una confirmación de, de rompimiento de tendencia y demás. Ya con el segundo toque de la misma zona se puede operar, pero ya cuando hay un tercer toque es mejor no operar. De vuelta, le vuelvo a dar mi consejo propio. Yo, en lo particular, busco zonas frescas todo el tiempo.
zona fresca que no fueron testeadas. Pero si veo una zona fresca que es en daily y una zona de ubicación en 4 horas, o al revés, si veo una zona testeada en 4 horas, una sola vez, una zona testeada, y veo ubicación en una zona en 1 hora o en 2 horas, le doy una oportunidad más al segundo toque porque suele ser bastante efectivo un segundo toque. Pero ya cuando hay un tercer y un cuarto toque, ya no me gusta para nada encontrar eh, compras y ventas ahí. Entonces, nuestra entrada, en este caso, hubiera sido una venta en este estilo, que ya le voy a explicar por qué mis ventas son así, o mis compras, de las dos maneras opero exactamente igual. Y vean qué rápido se da el trade y ya se acabó. Bien, pero tenemos una zona ahora usada, lo cual si buscamos próximamente, que todavía no llegó, pero ahora si este impulso llega de vuelta a la misma zona, no le vamos a entrar sin confirmación. Ahora necesitamos nuevas confirmaciones, que este mismo impulso luego forme una nueva zona de oferta, que no sea original, no importa, pero que sea una nueva zona fresca y cumpla con los requisitos y normas de las zonas de oferta y demanda. Bien, ¿se entendió hasta acá? Ven que es sencillo de encontrar las zonas frescas, encontrar zonas originales, de operarlas. Por lo menos yo lo hago ver sencillo, pero ya vamos a ver el último, el último checklist, el último punto para el checklist, para que ustedes tengan en cuenta. Bien, si no hay dudas, continuamos. Y vamos al punto de operativa. Bien, ya nosotros sabemos que para tener una zona de oferta, para que la zona de oferta y la zona de demanda sean zonas de oferta y demanda, tiene que romper zona opuesta y línea de tendencia. Pero hay un punto más. ¿Y cuál es este punto más? Es que no toda la zona de ofertas y no toda la zona de demanda son tradeables. ¿A qué me refiero de que son tradeables? Que una zona de oferta puede ser validada como es una zona de oferta, pero no es tradeable porque no es recomendable tradear ahí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de una zona de oferta como último tip para que sea una zona tradeable? Voy a intentar ser lo más, de vuelta, lo más sencillo y simplificado posible. Ustedes conocen la regla del 1-2, del 1-3, el riesgo-beneficio 1-2, el riesgo-beneficio 1-3 y demás, ¿no? Que es 1 de stop loss, 2 de take profit. O sea que si nosotros tenemos 20 de stop loss, necesitamos 40 de take profit, ¿no? Todos conocen eso. El que no lo conoce, en las mentorías lo vamos a sacar las dudas. Pero es fácil. Si nosotros queremos una gestión, tenemos un riesgo-beneficio 1-3, claramente que si nosotros tenemos una venta o una compra, lo mismo. Yo siempre doy ejemplo de ventas, no sé por qué. Pero tenemos 50 pips, nosotros tenemos que ir por 150 pips para generar la regla 1-3. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, la regla que nosotros vamos a hacer ahora con esto del 1-3 es para la zona de oferta y demanda. ¿A qué me refiero con esto? Pero va a ser un 1-2 esta vez. No va a ser un 1-3 porque no es operativa. Sino quiero que entiendan que si nosotros tenemos uno un desequilibrio como oferta, necesitamos la misma medida 2 veces más para que sea una zona de oferta clara, validada. Bien, una zona de oferta validada requeriría, por ejemplo, si acá tenemos 66 pips, necesitaríamos dos más, serían 132 pips, si no me equivoco, para que sea una zona validada. Para hacerlo un poco más claro, vamos a agarrar el cubo, vamos a marcar de acá a acá y vamos a copiarlo para que ustedes lo vean bien. Tenemos uno de base o uno de desequilibrio, uno de una zona de oferta, y para que esto sea claro, bien César, ahora lo vuelvo a explicar. Debemos tener dos de lo mismo. Es decir, nosotros tenemos 50 pips en nuestra zona de oferta. Para que sea una buena zona de oferta, ¿sí? No digo que sea tradeable, pero para que sea una zona de oferta validada,
debe tener por lo menos 100 pips, 2 veces más de lo que conlleva dentro de esa zona. ¿Ahí se entendió un poquito mejor? Es decir, si acá adentro nosotros tenemos 50 pips, necesitamos 100 pips de drop, ¿sí? 100 pips de drop para considerar que esa zona es tradeable. Perdón, para considerar que esa zona es una buena zona de oferta. Bien, ahora, ¿cuánto necesitamos para que sea una zona tradeable? Esto es una zona valida la zona, pero no valida que sea tradeable. Bien, un 1-2 valida la zona, pero no valida que sea tradeable. Ahora, ¿qué es lo que valida que sea tradeable? Valida que sea tradeable. Entre comillas, porque esta palabra la acabo de inventar o no sé. Pero para que sea tradeable, para que sea operable esa zona, necesitamos un 1-4. Necesitamos dos más de esto. O sea, si esto mide 50 pips, lo que vamos a necesitar son 200 pips para considerar esta zona tradeable. Bien, entonces tenemos un drop de 200 pips cuando la zona es de 50. Entonces tenemos un 1-4, 1 acá, 4 por debajo. Entonces ya se declara una zona tradeable. Esto es un punto de checklist interesante porque la regla y la idea de la teoría es que cuando se hace la zona de oferta, mientras más lejos o más afuera se consolide, es decir, cuanto más movimiento haya por fuera de esa zona y más lejos, se vuelve cada vez más fuerte esa zona de oferta. ¿Por qué? Porque generó un drop increíble, generó un drop bastante largo, una venta bastante larga, que luego el mercado cuando llegue a ese punto va a querer hacer lo mismo y generar la misma venta. Bien, es por eso que mientras más afuera consolide la zona de oferta o la zona de demanda, de 1-4 en adelante, es una zona totalmente operable. Ahora, si es de 1-3 para abajo, de 1-3 a 1-1, no es operable, no es tradeable. Por más que funcione como zona de oferta, por más que rompa zona opuesta y demás, si no tiene un valor más grande de 1-4, desde 1-4 en adelante, no es tradeable y no se aconseja tradear. Por ahí se ve bien el análisis, por ahí se ve bien la operativa, pero en este caso, y en todos los casos que existen, no se aconseja tradear porque es más probable que no generó el impulso exacto, el impulso suficiente para que esa zona haya bastante liquidez y haya bastante interés de vender o comprar. Bien, por eso esta regla se vuelve importante dentro de nuestro checklist. Bien, y se vuelve una zona tradeable. Claro, por eso en los trades que yo hago, o la mayoría, porque no todos, se ve que es un trade que tiene una caída libre. ¿Por qué? Porque yo voy al pasado, busco una zona original, busco una zona fresca que todavía no se testeó y que haya generado tanto espacio de caída que luego en el presente lo toca y se fulmina, se va automáticamente, se reacciona automáticamente. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos que buscar como trades. Nosotros vamos a operar zonas frescas y zonas testeadas, ¿sí? No vamos a operar zonas usadas, vamos a operar zonas frescas y testeadas. Bien, entonces, ahora, ¿cómo nosotros abrimos el trade? ¿Cómo vamos a operar y demás? Como esta zona ya tiene todo, le vamos a dejar, pero esta zona ya cumple con todo, cumple con el checklist completo, rompe zona opuesta, rompe tendencia y tienes más de 1-4 en composición. Bien, a ver, respondo ahí. ¿La caída tiene que verse limpia sin desequilibrio para que cuente? No, no hace falta. Acá se generó un drop bastante lindo, pero no hace falta. Mientras consolide más afuera, mejor. Mientras cumpla con el 1-4, ya está, ya es operable. Bien, si esto hubiera sido algo así y cayó con todos estos pullbacks y desequilibrio que se generó ahí, pausa de mercado, continuación, patrones de continuación y demás, eh, y sigue cayendo y se generó todo este movimiento así, todo raro, ya esto se pasó directamente del 1-4. Entonces ya es completamente operable. Y si esto hubiera sido así y llegó hasta acá, ya se pasó del 1-4. Mira lo que es la zona y mira todo lo que generó.
Entonces, si esto hubiera llegado de nuevo acá, hubiera sido una buena zona de ventas. ¿Por qué? Porque confirma con todo. Bien. Ahora, ¿cuáles son las maneras de operar? Teniendo una zona fresca, ¿sí? Teniendo una zona fresca y original como esta, la mejor forma de operar es la siguiente. Nosotros dividimos dos tipos de entradas dentro de una zona de oferta. ¿A qué se debe esto? Simple. Todo lo que opera en zona, todo lo que opera en zona de oferta y demanda, voy a tomar un poco de agua para agilizar. Ahora sí, todo lo que opera en zona de oferta y demanda suelen poner sus entradas directamente en este punto, ¿sí? Y el stop loss siempre, recuerden, el stop loss siempre por encima de la zona de oferta o demanda, siempre por encima o por debajo de la zona de demanda. Bien, ¿por qué? Porque adentro de toda esta zona se hacen intercambios. El mercado se puede meter dentro de la zona tranquilamente para hacer un intercambio de divisa en este caso, o de contratos en caso de índices o de criptomonedas o lo que sea. Entonces, acá adentro se operan todas las empresas, las corporaciones, las instituciones, los tiburones, todo lo que ustedes quieran. Acá adentro es donde ellos operan. Entonces, las entradas suelen ser a la zona sensible. Ahora sí, ¿qué es una zona sensible? La zona sensible va a ser nuestra zona que compone recién la apertura de la zona de oferta. Bien, bien al borde en nuestra zona sensible. Ahora, nosotros tenemos también una zona más sensible, que es la del 50% de toda la zona. ¿Por qué es una zona más sensible? Porque es una zona donde adentro se hacen intercambio, entonces va a haber más sensibilidad acá adentro de que se haya un drop. Bien, o una mecha o lo que ustedes quieran. Entonces, veamos los ejemplos. Como tenemos una zona original, bien, y bastante buena, bastante fresca, como tenemos una zona original y fresca, bastante buena, con un buen drop y demás, acá directamente llega al punto y reacciona, ¿sí? Porque ya estaban todos esperando ahí. Entonces no nos va a dar tiempo de abrir nuestro trade. O sea, capaz que esto pasó, a ver, pasó bueno, no nos va a decir la hora porque estamos en daily, pero supongamos que esto pasó a las 4 de la madrugada, donde todos están durmiendo. Bien, entonces nosotros nos perdemos de la entrada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el mercado. Entonces, ¿cómo vamos a operar este trade que es tan bueno? ¿Cómo vamos a operar esta zona que es tan buena? Vamos a usar órdenes pendientes. Bien, vamos a usar órdenes pendientes en zonas, perdón, vamos a hacer así. Órdenes pendientes solamente en zonas frescas. Órdenes pendientes únicamente en zonas frescas por un tema de que nosotros tenemos seguridad de que ese trade se va a dar, porque es una zona fresca, pero es una zona testeada, que ya se dio un trade anteriormente, que ya se testeó una vez. En la zona usada vamos a buscar un poco más manual, en el sentido de buscar confirmaciones extras. No extras, sino que cumpla de nuevo como una zona de oferta, como tenemos acá. Ahora, en esta zona fresca vamos a poner órdenes pendientes. ¿Cuál es la orden pendiente? En este caso, las órdenes pendientes es un limit. Siempre vamos a usar limit, no vamos a usar stops. Hice algo. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bien, estábamos acá. Perfecto, no perdí nada. Bien, vamos a usar limits, no vamos a usar stops. En este caso vamos a poner un sell limit con estas medidas. Vamos a poner sell limit en este punto de entrada que es 1.03451 y el stop loss va a ser en el 1.04277 y el take profit en el 1.01323. Esas son las coordenadas que ustedes les tienen que poner al sell limit, además del lotaje adecuado para mantener la gestión de riesgo del 1% de su cuenta con este stop loss. Bien, Leandro me dice, una vez que se cumpla el tercer requisito, ya puedo poner la orden por más que sepamos que puede tardar una semana en activarse. Sí, si vos querés, sí.
Yo lo que hago es buscar eh, a dónde se dirige el mercado y ya detectar si hay una zona cerca y opero eso. Bien, acá estamos viendo un ejemplo. Si el mercado, por ejemplo, ya hizo todo esto y demás, yo la verdad que marcaría la zona, pero no pondría mi orden pendiente porque después de tanto tiempo me reolvido, ¿sí? Pero ahora, si el mercado está llegando por este punto y viene por acá y rechaza, pero yo detecto que acá atrás hay una zona de demanda, de oferta, perdón, ahí ya como ubiqué esa zona de oferta que está fresca y es original, le pongo mi sell limit. No hace falta poner el sell limit 8 meses anterior, ¿sí? Porque esto es daily y encima habrá tardado su momento, 350 días. Anda a agarrarte ese. Ya cambiaste la cuenta como 5 veces en 350 días. Bien. Entonces es siempre buscar el momento justo. Ahora, si el mercado después viene y demás y se acerca acá y viene subiendo y no sabemos hasta dónde va a subir, vamos a buscar atrás a ver si es una zona de oferta. Y acá efectivamente encontramos que hay una zona de oferta. Entonces puede ser que en esta zona de oferta, que ya estás testeada, pueda usarse una vez más. Bien. Y acá entra en la segunda, en el segundo punto, en la zona más sensible, que es la del 50%. ¿Por qué? Porque entra y ahí directamente se hacen los intercambios. Y hubieron dos entradas también. ¿Por qué? Porque acá toca en la zona sensible, vean esa mechita, toca en la zona sensible y ya da un drop. Pero la siguiente mecha llega para hacer un intercambio mucho más grande y ahí, pum, caer directamente y generar el drop que nosotros buscamos. ¿Y cuál es el pro y cuál es la contra de la zona sensible, de entrar en la zona sensible y de entrar a la zona más sensible? Presten atención. Si nosotros entramos en la zona sensible, todos los trades, este es el pro, todos los trades van a entrar. ¿Sí? Todos los trades se van a activar. Bien, pero sucede algo, es que nosotros tenemos un riesgo que hace que el beneficio sea mucho más chico, ¿sí? Un riesgo-beneficio mucho más pequeño. El riesgo siempre va a ser el 1%, pero nos disminuye el beneficio. Ahora, si nosotros, esa es la contra. Ahora, si nosotros entramos al 50%, miren notablemente el punto a favor. Si nosotros acá teníamos un 1,3, ¿sí? Entrando en la zona sensible teníamos un 1,3. Entrando al 50% de la zona tenemos un 1,7. O sea que en vez de ir por el 3% de nuestro capital, vamos a ir por el 7% de nuestro capital, en la zona del 50%. Pero ¿cuál es la contra? Porque sabemos que tienen una contra también. ¿Cuál es la contra de abrir operaciones al 50% de la zona? La contra es que no todos los trades se van a activar. Y vean cómo este excelente trade que se dio acá lo perdimos. Bien, pero fíjense que más adelante se activa el 50% y el riesgo-beneficio aumenta muchísimo más que si nosotros hubiéramos entrado en el punto sensible. Supongamos que el stop loss siempre está en el mismo lugar, obviamente tiene que estar ahí. Acá tenemos ganando el 6% sobre nuestro capital, y si nosotros hubiéramos entrado al 50% estaríamos ganando el 12% de nuestro capital. ¿Abrimos dos operaciones en ese caso? No sé. Yo a veces lo hago, a veces no, dependiendo cómo venga el trade, si ya es una zona testeada o no. Si es una zona fresca, yo pongo el sell limit en la zona sensible y en la zona más sensible. Si me activa los dos, bien. Pero yo tengo que ser responsable de que si pierdo ese trade, si pierdo ese análisis, voy a perder 2% de mi capital. Si vos estás dispuesto a perder 2% de tu capital y reducir el tiempo que vos vas a poder operar en la semana, vaya y pase. Abrí los dos y si te da profit, excelente. Si te dan stop loss, pensá que perdiste 2%, lo cual tiene que disminuir. Tu plan de trading ahora te obliga a disminuir el tiempo de operativa. Y el próximo trade, abrir uno solo porque no te tenés que permitir perder más del 3% semanal. ¿Sí? Si nosotros estamos 3% negativo en la semana, dejemos de operar porque estamos entrando en una mala racha. Bien. Ahora, si vos estás dispuesto a abrir los dos trades, acá te llevaste una gran ganancia. Pero la contra, acá tenés algo a favor, porque te llevas el doble. Bien, te llevas un 6 más un 12 sería un 20,
20 y algo, 26, 28%, si no me equivoco. No, estoy mal, estoy mal. Un 18%, un 18% de tu cuenta. ¿Sí? Te acabas de llevar un 18% de tu cuenta y es increíble. Pero ahora, si perdías el trade, perdía 2%. Y nosotros no aceptamos perder más del 3% negativo en la semana. Bien, que quede en claro que no más del 3%. O sea que si nosotros perdimos este trade, mañana o pasado, cuando se dé el próximo trade, le podemos entrar solamente a uno, por el tema de que estamos arriesgando un 1% más. Si ganamos ese trade, perfecto, porque vamos a ir mínimo 1-3 en el mercado.